Hola, ¿cómo estás, amigo? Hola, ¿cómo estás, amiga? Ya estamos aquí ya para empezar este nuevo tema muy importante y sobre todo un tema muy necesario. Y fíjate, nada más de este tema se desprende gran parte de la estabilidad que podamos tener en las diferentes etapas de nuestra vida espiritual, y no nada más como creyentes, sino también como trabajadores, profesionistas y cualquiera de las áreas en donde nos desempeñamos. Conforme vamos avanzando, es importante que nosotros vayamos teniendo las habilidades de ir dominando ciertas áreas de nuestra vida espiritual. Así como un deportista que tiene que aprender a dominar diferentes disciplinas de su deporte. Por ejemplo, un tenista tiene que aprender a dominar los remates, los saques, las voleas, y son diferentes formas en las que se le llaman a los diferentes golpes en el tenis. Y, y tiene que aprender a dominar cada uno de esos golpes. De la misma manera, nosotros tenemos que ir aprendiendo cómo dominar ciertas cosas. Y una de las cosas que tenemos que empezar a dominar, y sobre todo, porque conforme avanzamos, el grado de complejidad de esto que vamos a hablar hoy también avanza con nosotros. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? De ese equilibrio que hay entre dar y recibir. Entre dar y alimentarnos, entre trabajar y descansar. Y esto es tan importante porque pareciera que ya tenemos dominado esto en cierto nivel, pero conforme estamos empezando a hacer cosas nuevas o estamos adentrándonos a una nueva etapa espiritual, a una nueva etapa en nuestra vida, pareciera que esto se complica también. Y junto con la responsabilidad que sube, la complejidad de este equilibrio también sube. Y para que vayamos entendiendo un poquito, vamos adentrándonos a la palabra de Dios. Y créeme que es un tema fuerte, muy fuerte, porque todos aquellos que servimos a Dios y que tenemos años haciéndolo, créeme que por experiencia te lo digo, cada que yo tengo que entrar a una nueva etapa en mi vida espiritual, en el servicio a Dios, me doy cuenta que este equilibrio se hace más complejo. De la misma manera como aquella persona que trabaja en una fábrica, en una empresa, y de repente eh, lo ascienden de puesto, se va a dar cuenta que este equilibrio entre dar y recibir se hace más complejo porque las labores son ahora más desgastantes, necesitan mucho más de ti. Y vamos a la palabra de Dios, al Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Y vamos a ver algo bien interesante. Y vamos a ver dos posturas, a las cuales en ciertos momentos caemos en una o en la otra, pero vamos a analizarlo. Y estamos ubicándonos en una parte donde habla de Marta y María de Betania. Por ejemplo, así dice: aconteció que yendo de camino, entró a una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Jesús llega a casa de Marta. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo al Señor: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Híjole, esta parte es muy muy fuerte, porque a veces nos llenamos de tantas actividades y de tantas labores que podemos tener la perspectiva de Marta.
en donde lo importante es que se hagan las cosas, dar, servir, pero nunca deteniéndose a recibir. Era un momento particular, el momento en que Jesucristo estaba en su casa. Y era el momento de recibir, no de dar. Y por eso Jesús dice, ahora, esta parte de la Biblia nos puede hablar de muchos temas. Hoy vamos a hablar de esto, de este equilibrio, de estas dos posturas. Cuando es tan importante recibir, porque tenemos a Jesús en casa, nos llenábamos de labores y de acciones como Marta. Y no recibimos, y particularmente en un momento tan necesario como este tiempo, en donde sabemos que los tiempos tan complejos económicamente, en la salud y en todos lados. Entonces, es tan importante mantener ese equilibrio entre lo que estoy recibiendo y lo que estoy dando. ¿Por qué? Porque, como te dije, conforme vamos avanzando, lo que las nuevas responsabilidades demandan de cada uno de nosotros es mucho más atención, mucho más respuesta, mucho más desgaste en todos los sentidos. Para que tú me entiendas un poco, yo tengo muchísimos años sirviendo a Dios. Hace unos años estaba en una iglesia, la cual amo, y estuve por muchos años sirviendo ahí. Pero de repente llego a ser pastor general de una iglesia, y créeme que este proceso de equilibrio se hizo más complejo. ¿Por qué? Porque ahora como pastor general, pues lo que tenía yo era mucho más responsabilidad, mucho más demanda de atención, mucho más demanda de todo. Y para que tú me entiendas, esto genera ¿qué? Un desgaste. Y este desgaste, pues prácticamente era muy obvio. En muchas ocasiones, por ejemplo, yo terminaba agotadísimo. Parecía que algo me había chupado la fuerza, como si al terminar ciertas reuniones alguien hubiera metido una jeringa así en una parte de mí y hubiera absorbido mi fuerza, y parecía que no estaba consciente que cada servicio, cada evento era un acontecimiento de entregarse, de darse en todos los sentidos, lo cual pues también requería de que para poder dar, pues necesitas recibir. Porque ¿cómo vas a dar lo que no has recibido? Y este es el gran problema. ¿Cómo vas a dar si no estás recibiendo? ¿Cómo vas a dar lo no recibido? Y aquí es donde todos llegamos a un caos, ¿sí? Y no estoy hablando nada más de líderes espirituales, no, de ti como madre y padre, que tienes una demanda de atención, de responsabilidad, de trabajo impresionante. Y sobre todo las madres que nunca se detienen, todo el día están trabajando. Se hizo un análisis para que vayamos entendiendo que cuáles son los niveles de estrés más grandes que llega a recibir alguien de la sociedad. ¿Y sabes quién tenía los niveles de estrés más grandes? Las madres de familia que trabajan. ¿Sí? Los niveles de estrés más grandes, porque trabajaban todo el día con un estrés impresionante y llegaban a casa y la responsabilidad seguía y todavía mayor. Entonces, de la misma manera, los padres de familia, los hermanos, todos estamos ante pues una demanda de muchas cosas a las cuales tenemos que cumplir. Pero te repito, ¿cómo vamos a dar lo que no hemos recibido? Ahora, ¿te encuentras la respuesta de Jesús? Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Afanada y turbada. ¿Qué es lo que produce este desequilibrio? Pues una turbación, ¿sí? Un afán,
un desequilibrio en tus emociones. Y tanto es así que Marta está molesta al ver que María no le ayuda. Y tanto está así que pierde, se desubica un poco de con quién estaba tratando. Y va y le reclama al mismísimo Jesús. ¿Sí? ¿Cuántas veces llegamos a ese caos? Y yo quiero explicarte algo importante, que tenemos que aplicarlo en muchas de las áreas de nuestra vida secular, pero sobre todo a las áreas de nuestra vida espiritual. ¿Sí? Porque hay personas que yo sé que están involucradas en una iglesia, pero ¿cuántas veces estamos dentro de la iglesia como una Marta de Betania? Una Marta trabaja y trabaja y trabaja y trabaja, ¿y cuándo está recibiendo? Hoy quiero enseñarte algo. Muy bien. ¿Qué crees que es esto? Ya lo observaste bien. Tiene una asa. Deliberadamente es de cristal porque quiero que veas por fuera, por dentro. ¿Sí? Deliberadamente lo traje de cristal. Tiene una asa, tiene un pico, por lo cual pudiéramos concluir que es una jarra. Yo quisiera que tú te imaginaras que tú eres esta jarra. ¿Sí? Imagínate que eres esta jarra. Y que a ti te toca dar, servir. Y la posición donde una jarra da es así, mira. Hasta esta inclinación el líquido empieza a salir. ¿Sí? Esto para la jarra es dar. Pero en esta posición puede recibir. A ver, ¿quién de ustedes puede llenar la jarra en esta posición? ¿Verdad que no se puede? La única forma de llenar y volver a llenar esta jarra es levantándola y ponerla vertical para que el líquido pueda rellenar o llenarla de nuevo. Entonces nos encontramos que hay momentos de dar y hay momentos de recibir. Y aquí el gran conflicto entre Marta y María es que era el momento de recibir y Marta estaba dando. Y yo te pregunto, mientras la jarra está dando, ¿puede recibir? Mientras la jarra está dando, ¿puede recibir? No. Y prácticamente, por eso Jesús le dice a Marta, bueno, te recuerdo, esta parte de la Biblia está hablando de muchas cosas, pero prácticamente también Jesús le dice a Marta, María ha escogido la mejor parte. Y tenemos tú y yo que empezar a diferenciar en cada momento qué momento hay que dar, qué momento hay que dar y qué momento hay que recibir. Porque uno de los problemas más fuertes, y créeme que me ha tocado ministrar a muchos líderes espirituales, es que nos la pasamos dando, y el momento de recibir se pospone, y se vuelve a posponer, pero llega un momento en que esta jarra está vacía. ¿Y qué puede dar si está vacía? Yo quisiera que te detengas y pienses en todos esos momentos en que tú puedes estar desgastado, sin fuerzas, agotado. Y no nada más como líderes espirituales, a cada persona que me está oyendo, a ti que trabajas y que tienes un trabajo de muchísima responsabilidad. Yo sé que mucha gente que me está oyendo está en una posición así. Las competencias en los trabajos son tremendas, y las demandas en el trabajo, en la casa, es demasiado y es muy fuerte. Y la única forma cuando hay mucha demanda, mucho que dar, que se puede mantener un equilibrio es que se reciba una parte equivalente de lo que se está dando. Se reciba, escúchame, una parte equivalente de lo que se está dando. ¿Sí? Ahora, un poco de lo que Dios nos da significa mucho para dar. Pero dar mucho cuando lo que necesitamos de recibir de Dios no lo estamos recibiendo, es un desgaste. Y a veces este desgaste puede llegar a niveles muy alarmantes. ¿Qué sucede?
Aquí le dice Jesús a Marta, afanada y turbada. Vamos a hacer un análisis. Amigo, ahora sí, sinceramente. Vamos a hacer un análisis. ¿Sabes todo lo que viene en la palabra turbada o turbado? ¿Qué significa cuando uno está turbado? ¿Cómo está tu estado de ánimo? ¿Cómo está tu capacidad de dar? ¿Cómo está tu vida? Y empezamos a ver que este simbolismo tan sencillo de la jarra, necesitamos analizarlo profundamente. ¿Por qué? Porque ahora vamos a analizar puntos importantes de nuestra vida espiritual. Por ejemplo, servir. Hay gente que está como Marta, sirve y sirve y sirve. Y créeme, y te lo tengo que confesar, yo fui alguien que en una etapa de mi vida estuve como Marta. Créeme, estuve sirviendo en un tiempo en una iglesia que amo profundamente y no fue un problema de la iglesia, fue un problema mío. Ese afán por servir y hacer y hacer y hacer y tanto afán de hacer que no te tienes a recibir. Créeme que llegaba yo a la iglesia muy temprano y antes que nada daba clases de escuela dominical. Después me paraba, subía con el grupo de alabanza, después bajaba y daba clase a jóvenes y después, y andaba para allá y para acá, para allá y para acá, haciendo mil cosas. Pero había una tremenda desproporción. Y porque servir no es malo, no, es buenísimo y es necesario. Pero la proporción es importante. Había una desproporción en ese tiempo de mi vida. Y así me sentía afanado y turbado. Entender esto y sobre todo entender que conforme vamos caminando, tenemos que seguir dominando nuevos niveles en esta área, es algo importante. Sobre todo porque en el fondo no vamos a tener que dar si no estamos recibiendo. Ahora, por ejemplo, vamos a analizar varios puntos. La oración. La oración, también en la oración, sí. La oración se debe de componer de varias partes, ¿sí? Hay una parte donde tenemos que agradecer, ¿sí? Hay una parte donde pedimos y oramos por gente, y esta parte de orar por gente yo lo relaciono a dar. Estás orando por la gente, estás orando por tu familia, por tus hijos, estás orando y estás haciendo una oración. La oración de guerra, ¿qué es? Cuando estás guerreando espiritualmente es dar. Y a veces la gente está tan acostumbrada a que su oración solo es una lista de cosas por pronunciar y pedirle a Dios, que es solo dar. Pero llega un momento en que nosotros necesitamos hacer un alto. Y esta jarra que nos representa, escúchame, esta jarra que nos representa, tenemos que hacer un alto. Y cerrar la boca, esta boquita, cerrarla, girarla y tener un tiempo donde nuestra oración sea un evento mucho más, aparte de todo lo que ya hicimos, de orar, dar gracias, tener un momento mucho más íntimo con Dios, en donde tomamos una actitud de recibir. Y para poder recibir hay un momento en que tienes que dejar de pedir, de orar por la gente. Se supone que eso ya lo hiciste en la primera parte de la oración. Y tener un momento donde tú simplemente guardas silencio y le permites al Señor darte. Yo sé que alguna gente no está acostumbrada a esta parte, pero sí es importante. En ese momento, ¿qué hago yo? Después de haber pasado por todas las etapas de la oración, llega un momento en que yo guardo silencio y simplemente me quedo así, sintiéndolo, y créeme que es una parte importante, muy importante de la oración, porque es un momento donde yo puedo ser tocado por Dios y mis fuerzas se renuevan y salen cargas emotivas, etcétera. Hablando de la oración.
Vamos a hablar ahora de adoración. Adoración, alabanza, adoración. Guerra espiritual, mucha gente alaba con fuerza, adora. La adoración es como un ciclo que empieza de nosotros hacia Dios. Adoramos nosotros a Dios. Le adoramos, entonces estamos entregando nuestro amor, nuestra adoración. Por eso las letras de los cantos, tanto de alabanza y adoración, van dirigidos hacia Él en adoración. Y esto se compara al ciclo de la lluvia, que primero se trata de que la luz del sol hace que el vapor empiece a subir. ¿Sí? Empieza a subir. Nosotros estamos adorando a Dios. Pero hay un tiempo, por ejemplo, hay un tiempo donde después de ese momento, si nosotros nos conectamos con Dios, Dios hace un giro, ¿sí? Y de repente nos lleva a una posición donde ahora Él, a través de su presencia, empieza a darnos en ese momento de adoración. Y en ese momento puede haber muchos acontecimientos donde Él nos toca, nos quita la angustia, el temor, nos sana. Pero desconocer ese momento es desconocer el ciclo. Sí, el vapor sube, pero ese vapor se tiene que condensar en una nube y después debe de llover. Es un intercambio entre Dios y nosotros, no es solo un monólogo, es un momento espiritual. No vamos a la iglesia a cantar por cantar. ¡Ay, qué bonito canto! No, esto es un acontecimiento espiritual. Y entonces nos empezamos a encontrar que la oración, la adoración, nuestra comunión con Dios empieza a ser un intercambio. Y tenemos que saber que tenemos un Dios que también nos da, que también nos toca, que también se hace sentir. Y que en medio de todo esto, yo te voy a hacer una pregunta. Imagínate, aquí es donde toda la gente empieza a hacer preguntas. ¿Cómo que Dios te da? ¿Cómo que Dios se siente? Yo te voy a hacer una pregunta. Todos coincidimos en algo, que Dios es omnipotente. Dios todo lo puede. ¿Tú crees que Dios no quiere comunicarse con sus hijos de alguna manera? Hacernos sentir algo, hacernos sentir amados, hacernos sentir bendecidos, protegidos, claro. Y no nada más de una manera teórica. Él quiere tocarnos y Él quiere llenarnos. Pero aquí, en medio de todo, amigo, recuerda que a lo mejor tú no eres un pastor o un líder, pero eso no quiere decir que tú no estás viviendo este proceso en donde tú necesitas aprender a llenarte, a recibir de Dios. Mira lo que dice Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios habla de un descanso que no nada más es físico, es espiritual. Y eso es lo que necesitamos. Llegar a un momento en que Dios, tú dame la fuerza. Porque hay momentos en que podemos recurrir a un nivel de fuerza, no nada más nuestro, una fuerza que Dios nos da. Isaías 40:30 dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿De qué está hablando? Está hablando de una provisión de fuerza sobrenatural. No está hablando de una fuerza solo física. Y créeme que hay momentos en donde literalmente, sentimos esa provisión de fuerza de Dios. Pero tenemos que conectarnos a Él. Es como un celular que tú quieres cargar sin conectarlo. Pues ¿cómo? Alguien dijera, pues yo tengo un cargador inalámbrico, pero como quiera lo estás cargando inalámbricamente.
hay una conexión inalámbrica, pero existe una conexión. De la misma manera, nosotros tenemos que tener el tiempo donde tomamos la posición para conectarnos con Dios, en su lectura, cuando leemos su palabra, estamos leyendo, pero también hay un momento en que tenemos que tomar una postura. Estamos leyendo una postura receptiva, donde podamos saber que Él nos va a hablar y nos va a tocar al leer la Biblia. Este equilibrio entre dar y recibir conforme avanzamos, te dije, se hace más complejo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque suben los niveles de responsabilidad, ¿sí? Suben las demandas en todos los sentidos y, irónicamente, las agendas se llenan más. Las agendas, 1000 actividades que hacer. Mucha gente pidiéndonos esto, aquello, lo otro, y de repente tenemos que saber que tenemos que programar, calendarizar, agendar nuestros momentos para recibir de Dios. De la misma manera que Él nos hace un simbolismo muy, muy claro en nuestro cuerpo físico, que nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo necesita recibir para poder dar. Necesita recibir alimento y el alimento le provee la energía, las fuerzas, los nutrientes para poder dar. Necesita líquidos, pero también necesita descanso. Y de la misma manera que hay un desequilibrio físico cuando no descansas y no comes, donde tu cuerpo te va a demandar a través de bajar tu sistema inmunológico y te vas a enfermar de 1000 gripas y 1000 cosas de esas. Irónicamente, en este tiempo nos hablan que es muy importante tener el sistema inmunológico fortalecido, que hay que tener una buena alimentación y descanso para estar bien. De la misma manera, espiritualmente necesitamos detenernos. ¿Sabes? Cuando alguien está pasando por un momento muy difícil, y créeme que tengo gente que se acerca a mí, están pasando por momentos muy difíciles. Estos acontecimientos te roban la fuerza, la motivación para trabajar. Y la misma gente me dice, voy a trabajar y me siento como un zombie, no me puedo concentrar, todo esto me roba la fuerza, me roba la atención, me roba la vitalidad, la motivación, me roba todo. Y en ese momento también tengo una gran dificultad para orar, para conectarme con Dios. Y entonces estoy en un momento difícil. Y a veces la gente se acerca y me dice, ora por mí, por favor, ora por mí, me siento así. ¿Por qué? Porque hay momentos en que verdaderamente necesitamos recibir de Dios. Que no te dé pena, yo te lo digo abiertamente. En ese tiempo yo necesito detenerme y recibir de Dios, porque si no lo hago, yo mismo me empiezo a desequilibrar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestra necesidad de ayer, hoy y siempre se llama Jesús, se llama Dios. Entonces, hoy respira hondo. Recordemos Isaías 40:30. Los muchachos se fatigan y se cansan. Y te habla particularmente de la edad que menos se cansa. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Está diciendo, si los muchachos se cansan, si los jóvenes flaquean, ¿qué nos espera a nosotros que ya no tenemos ni 15, ni 20, ni 30 y ahí le paramos, ni 40 años? Ya tenemos muchos años y necesitamos de Dios. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas,
correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Respírame hondo. Sí, respírame hondo, respira hondo. Conforme caminamos, nos damos cuenta de que nuestras necesidades vienen de Dios. Pero te tengo buenas noticias. Los recursos de Dios son inagotables. Dios siempre te dará fuerza, siempre estará contigo, siempre está ahí presente. Los que a veces no nos conectamos bien somos nosotros, pero Él está ahí, cerquita, y donde tú estás, ahí está. Hoy respira hondo. ¿Cómo está tu jarra? ¿Has tenido que dar hasta lo que no tienes? ¿Has tenido que entregar hasta la última gota de tus fuerzas, de tus capacidades? Esto nos ha pasado y nos pasa a todos. Créeme, a los pastores, esto se nos baja rápido porque estamos dando y dando y dando. Y tenemos que estarnos conectando porque si no, esto nos afecta hasta la salud. A los padres de familia es igual, a las madres, a los trabajadores. En este tiempo, con esta pandemia que estamos viviendo, con estos niveles de estrés, de miedo y angustia, necesitamos recibir mucho más, porque hay mucho más que necesitamos dar. Necesitamos estar bien, tú y yo, para que nuestra familia esté bien. Necesitamos tener las fuerzas fortalecidas a través de la fuerza de Dios. Hoy, amigos, solo respira hondo y date cuenta que hay que avanzar y que hay que aprender que en este tiempo hay que tener un equilibrio y recibir de una manera proporcional de lo que estamos dando. Amigo, vamos a andar por ahí por las redes sociales. No nos dejes por ahí, por favor, suscríbete. A nosotros nos ayudas con suscribirte. Y ahí pícale a la campanita donde están las notificaciones. Con esto nos ayudas a poder llegar a más gente, que es lo importante. Y simplemente estamos por ahí para servirte. Dios te bendiga. Hasta luego.